Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va Desnudo en su serie Ahora Música, y muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a quienes vuelven y muchísimas gracias a quienes están por primera vez. Como van a ver en nuestro canal nada de lo humano nos es ajeno, y podemos hablar igual de fútbol que de política, que de sociedad, que de pintura renacentista, de poesía ecuatoriana y por supuesto aquí en esta serie en particular de música. Gracias a quienes nos apoyan, ya sea recomendándonos, suscribiéndose, dándole me gusta o con donaciones a través de PayPal y de Patreon, como nuestros mecenas. Se los agradecemos muchísimo porque así podemos seguir adelante y podemos seguir compartiendo música. Y aquí estamos compartiendo música de un grupo que a mí me tiene absolutamente vencido, me tiene absolutamente entregado, que es The Warning, este grupo cuyo póster de los inicios de su tour de este año se ha multiplicado por mucho. Ya la mayoría de esas fechas ya se hicieron, pero vienen muchísimas más a lo largo del año, y que es un grupo formado por 3 hermanas de Monterrey, México, que cantan generalmente en inglés, que hacen rock pesado, rock duro, rock sin concesiones, y que están empezando a tomar por asalto el mundo, porque el mundo se está dando cuenta de que allí hay calidad musical para dar, para prestar, para regalar y para mandar a casa en un paquetito. Esto es la canción que le da título a su nuevo álbum Error, su álbum Error, que es el EP que sacaron a fines del año pasado, cuando finalmente iban a hacer el tour que no pudieron hacer cuando grabaron en 2020 este álbum, con una serie de 7 nuevas canciones que añadieron este 24 de junio, que acaba de salir el disco, y entonces el disco o el álbum, y hemos pasado por 6 de ellas y estamos en la 7ª, que es en realidad no la primera del disco ciertamente, pero es la que le da el título, que es Error. Y sin más, vamos a oírla y vamos a ver qué es lo que podemos comentar de esta canción, que a mí, desde el momento en que oí el teaser, dijeron vamos a sacar el álbum, y ya hay un teaser de 30 segundos. Yo el teaser de 30 segundos decías, van por muy buen camino otra vez. No es una canción parecida a las otras, pero también es muy buena. Cosa que pasa con tremenda frecuencia con The Warning. Los nativos digitales. Hombre.
El otro día comentaba yo sobre la capacidad de hacer ganchos que tiene el grupo. Toda esta parte no es nada difícil imaginarse a un grupo, a un público del tamaño que ustedes quieran, de 200 o 300 personas, que es el tipo de lugares donde han estado haciendo este tour, porque están, como ellos mismos dicen, empezando después de 10 años de tener la banda, o un estadio con 70,000 personas. No es difícil pensarlos cantando este gancho. Y ojo al bajo, y ojo a lo que está haciendo Daniela con la guitarra mientras además canta. Corte. Perfect program disaster. You're my maker, but you're not my master. I'm the error inside. At the end of the day, all the time, everybody must die. It's the freedom of choice that kills the mind, and it hurts you to just think of it. You can free me, but you don't. I'm the error you hide. But you always want me so. Hay muchísimas bandas que no saben hacer finales. Y hay muchísimos finales horrorosos. The Warning siempre logra grandes finales, magníficos finales. Miren, esta canción la veo claramente como una candidata a ser una favorita con más de 2 millones de visualizaciones en pocos meses en Spotify o en Tidal o en Amazon, lo que usted escuche. La veo con una posibilidad enorme en el estadio. Hay una cosa, evidentemente la producción aquí hace que Daniela puede doblar y triplicar la guitarra, eso está muy bien. Tú puedes hacer una parte de guitarra y luego tomas la guitarra y grabas encima otra parte y grabas una tercera parte y todo eso es muy bonito y suena muy bien. Para eso es el estudio de producción precisamente, pero no tienes que hacer eso no puedes hacer exactamente eso, pero tienes que hacer la canción en público de tal manera que no desmerezca. Cuando se apodera la producción de una canción, de un disco, de una banda, al final esa banda no funciona como debe en público, y lo hemos visto en muchos casos. Y hay un caso que es paradigmático en ese sentido. Cuando los Beatles se enamoran totalmente del estudio, especialmente John Lennon, descubren que ya no pueden salir a tocar, porque no puedes tocar Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en un escenario. No tienes los materiales, los instrumentos, las arpas, los cuartetos de cuerdas, todo el herramientaje, todo el aparataje que puedes llevar al estudio para hacer un disco tan extraordinario como fue el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y precisamente uno de los problemas era que Paul McCartney quería ir de tour, y John Lennon decía que ya no, él estaba feliz haciendo experimentos nada más en el estudio. Por eso Paul McCartney a los 80 años, feliz cumpleaños Paul, sigue de tour y sigue de gira.
porque la gira es el combustible, la sangre vital de los músicos, y por eso me encanta tanto que The Warning esté en gira. Pero cuando uno escucha lo que hacen en el escenario después de haber escuchado el disco, y ya tenemos 6 canciones de este mismo disco, de este mismo álbum, que hemos escuchado en vivo. De hecho, son con las que formaron la base de la lista de canciones, la set list, que se llama la lista del concierto, de cada uno de los conciertos que han dado durante todo este año. Es decir, hemos oído todas las canciones que tienen aquí una fuerte producción, una magnífica producción de David Bendeth, que es una leyenda, pero las hemos oído en vivo. Y todavía hay gente que hoy, a raíz de que había salido el álbum y algo comentábamos en Twitter, me dijo, pues que suenan mejor en vivo. Y es cierto. Yo realmente tengo unas ganas enormes de oír Error y todas las demás, pero en particular esta y quizás Kool-Aid Kids, oírlas en el escenario, oírlas con la muralla de sonido que son capaces de crear el bajo de Alejandra, la guitarra de Daniela y la batería de Paulina. Es un grupo de rock como hace mucho tiempo no aparecía uno, con una visión musical que no es ni quiero tener éxito, quiero vivir de esto, es lógico, pero no es qué tengo que hacer para tener éxito. No, tienes que cantar reggaetón, pues ya canto reggaetón, me da igual. ¿Qué estilo está de moda? Pues tienes que cantar así como esta chica que está vendiendo miles de discos. Entonces tienes a 35 cantantes que cantan todas igualito. Y que cuando alguna canta un poco distinto, pues ahí le metes producción para que más o menos parezca. ¿Y qué tipo de temas son? Pues mira, hay un estudio mercadotécnico que dice que estos temas están gustando muchísimo. Entonces tú te escribes con 43 personas más, que son las que ahora aparecen en las listas de compositores. Te escribes algo dentro de eso y entonces los estudios mercadotécnicos y los grupos vocales te dicen qué tipo de música tienes que hacer, cómo tienes que cantar, cómo tienes que presentarte, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que bailar para tener muchísimo éxito y vender millones de discos, que es lo que a las disqueras les interesa. No es el caso. Aquí tenemos a 3 personas que saben lo que quieren hacer, que han rechazado contratos de disqueras y que aceptaron este contrato después de 7 meses de negociaciones para garantizar que ellas tienen el control absoluto de su producción musical, que son las que toman las decisiones definitivas. Y está, como me lo decían ellas, es que todo eso está por escrito, no nos pueden contar otra cosa. Es un proyecto, no es un grupo que hace unas canciones, es todo un proyecto musical que lleva existiendo por lo menos 8 años sólidamente, desde que se hicieron famosas con aquel cover en 2014 de Enter Sandman, que eran francamente niñas, ahí sí. Y estos años de trabajo, estos años de aprendizaje, estos años de aprender a componer, estos años de crear canciones y desechar canciones, porque ningún buen compositor puede brillar si no desecha aquello que sabe. Que me gusta mucho esta canción que dice, pero es horrorosa. Es todo un proyecto musical lo que está concentrado en este nuevo disco de The Warning y que está concentrado en todo el trabajo que han hecho en estos años. Les recomiendo que se oigan la discografía completa. Empiecen por 21st Century Blood, sigan con Queen of the Murder Scene y luego escuchen en orden las pistas de Error. Verán ustedes un desarrollo, un progreso, un crecimiento, pero en ningún momento dado algo que digan, bueno, es que antes, pues, estaba bien, pero ahora está mucho... No, antes estaba bien, ahora está mucho mejor. Eso es The Warning. Terminamos pues nuestra semana con el grupo del que soy absoluto fan y no se preocupen, hay gente mayor que yo que es fan de The Warning y hay gente mucho menor que yo, incluido mi hijo, que son fans de The Warning. Nos vemos aquí la próxima vez que tengamos que decir ahora música.